Sí, sí les quiero recomendar ese libro de Humberto Eco. Se llama El nombre de la rosa. Y también hay un libro, hay una película. Ustedes pueden busquen esa película. Se llama El nombre de la rosa. También se llama. En la película el actor principal es Sean Connery, el que fue agente 007, ¿no? Y nos lleva, les voy a explicar más o menos. Espero no les esté contando ya la historia, pero nos lleva a un conocimiento de la Edad Media, ¿sí? De una edad de oscurantismo. En sí la película es como muy oscura, pero nos muestra algo muy importante. Está el maestro con su estudiante siempre, ¿sí? Sean Connery trae un chavo adolescente, un chico, que va aprendiendo de lo que el maestro le va enseñando, ¿sí? El maestro le está dando indicaciones, que lea un libro, que vaya haciendo, ¿no? Entonces aquí nos habla del mentor. Fíjate, vamos a ver varios temas, ¿eh? Nos habla del mentor. Siempre ocupamos tener una persona que tiene un poquito más conocimiento que nosotros para ir aprendiendo. Y es el ciclo de aprendizaje del maestro. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. El conocimiento va a llegar a ti cuando estés preparado, ¿sí? Y siempre de un mentor. Por eso ocupas buscar un mentor, buscar una persona de la cual vas a aprender. Ese es el mentor. ¿Cómo puedo encontrar un mentor? Bueno, pues agarrar un libro, agarras varios libros del mismo autor, empiezas a leerlos, el mismo autor, entonces ya tienes tú un mentor. Con un solo libro no puedes entender toda la filosofía del maestro, del que está escribiendo. Si lees 2, 3 libros del mismo autor, más o menos ya empiezas a entender. Bueno, otra cosa que nos muestra esa película de la Edad Media es de que solamente para tener conocimiento en aquella época era por dos formas. Perdón, déjenme, porque de tanto hablar hablo con tanta fuerza que se me seca, como que saco mucho, se me seca mucho la garganta. Ok, para tener conocimiento en aquella época había dos formas nada más. O tenías dinero y ibas a estudiar a las universidades, ¿sí? O entrabas a un monasterio. En el monasterio ibas a aprender a leer, pero la mayoría en los monasterios lo que hacían es que eran traductores, ¿sí? Antes no existía la imprenta. Un libro como tal, para que se hiciera un libro, en realidad podía ser la vida de 1, 2, 3, quizás hasta 4 monjes que pasaban la vida transcribiendo. Agarraban un libro, leían, iban transcribiendo. ¿Sí? Entonces el monje, a medida de que leía el libro, pues iba teniendo el conocimiento y lo iba escribiendo, transcribiendo. Entonces había grandes salones en aquella época donde se dedicaban a transcribir libros. Por eso el centro de esa película, del nombre de la rosa, es una biblioteca. Hay una biblioteca donde están guardados los libros y en la parte de abajo hay un salón donde están los monjes que dedican su vida a transcribir libros, porque no existía la imprenta, ¿sí? Entonces cuando llegaba un libro a tus manos, los libros eran muy caros. El conocimiento, adquirir ese conocimiento era muy caro. En el caso de los ricos, pagaban con dinero. El caso de los monjes, pagaban con su vida, porque eran horas y horas y horas transcribiendo, ¿sí? Esa es la segunda enseñanza de esa película, para saber el conocimiento. Ahora, a los monasterios entraban personas de Dios, personas que en verdad tenían sentían el llamado de estar cerca de Dios, pero también entraban personas que, como no tenían dinero, entraban para tener conocimiento. Y muchas veces esos conocimientos, estas personas que no tenían un buen corazón, vamos a llamarle así, que no eran muy cristianos, que digamos, que no seguían las tradiciones cristianas como tales, esas personas iban ascendiendo
en los niveles de poder, niveles de jerárquicos de la iglesia. Y así podemos encontrar que había personas de muy mal corazón que podían ser obispos, cardenales, sin tener a Dios en su corazón, ¿sí? Por esta razón, por la razón de que solamente entrando a monasterios podías tener acceso a estos. Entonces vemos que la iglesia de aquella época estaba en manos de muchas veces de gente que no era la mejor, la más indicada para esos conocimientos, ¿sí? Fíjense en ese libro. Además que también este libro del nombre de la rosa tiene otra cosa, que de repente hay uno de los personajes que habla en varios idiomas. Entonces de repente cuando se comunicaba en otro idioma, y es lo que está leyendo, ¿no? Entonces esto nos invita a tener un poquito más de conocimiento para poder entender qué en realidad estaba diciendo esta persona, porque mezcla 4 idiomas al mismo tiempo. Entonces también es divertido. Ahora, también esta película nos muestra esa biblioteca es un laberinto, como es el laberinto del conocimiento. Cuando entras a querer aprender, es como si entraras a un laberinto, donde no sabes dónde está la salida. Cada vez aprendes más, avanzas más, pero la salida es complicada. La verdad te va a hacer libre, pero también la verdad te mete en pequeños detalles. Como les decía hace rato, es la ciencia del bien y del mal. El pecado de Adán y Eva, el pecado es de que probaron la manzana, probaron el fruto prohibido. Ese fruto prohibido es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa ciencia de que hay cierto conocimiento que si lo usas para la prosperidad de la humanidad, adelante. Para la prosperidad de tu cuerpo, de tu espíritu, adelante. Pero puede ser, ese mismo conocimiento te puede servir para dañar a muchas personas. Veamos el Nobel, el que inventó la dinamita. Él trataba de tener un medio de cómo poder explotar las minas, poder extraer los minerales de las minas, pero terminó la dinamita utilizada para la guerra. Entonces ya no el mismo conocimiento, así como un cuchillo te puede servir para cortar tu alimento, ese mismo cuchillo te puede servir para matar a una persona. Entonces es parte del conocimiento, y en esa película más o menos de ahí podemos extraer. Y podemos extraer muchos más temas de ese aspecto. Las personas que buscan la verdad por buscarla, pero también aquellos que usan su autoridad para destruir a otras. Y lo que quieren es poder. Pues podemos encontrar ese poder. Pero lo más central es la biblioteca. La sabiduría de una biblioteca es tremenda. El poder que tienen los libros es tremendo. Y como también podemos ver en la iglesia de aquel tiempo, aquellos libros prohibidos eran libros de otras religiones, de otras tradiciones filosóficas diferentes al cristianismo. Y entonces eran libros que en verdad tenían que ser escondidos para que nadie los leyera, porque podía perder poder la iglesia de aquel tiempo, cuando te das cuenta que todo el conocimiento no solamente estaba en la Biblia, sino también había otros libros santos, libros sagrados, que te podían decir cosas diferentes o complementarias a lo que era la Biblia. Entonces por eso ese libro llega a ser muy importante. Yo les recomiendo ese libro, la verdad, para no extenderme más, pero sobre todo en ese tipo de enseñanzas. El conocimiento, hay otra cosa, tenían los muros de los monasterios siempre eran muros muy altos, que era muy difícil acceder a ese conocimiento, ¿sí? Muros muy altos, pero de repente encontraban rendijitas por donde entraba la rosa. No les voy a decir más para que lean el libro, pero ahí se van a dar cuenta el por qué se llama la película El nombre de la rosa, porque por una rendijita entraba la rosa. Esa rosa podía entrar
a ese monasterio, donde, claro, si les gusta el misterio, si les gusta descubrir quién fue el que mató a quién, pues van a encontrar en ese libro también esa parte, ¿no? Pero para mí, bueno, yo que he leído ya por lo menos en 2 ocasiones ese libro, y la película del Nombre de la Rosa la he visto muchas veces, pues ahí podemos descubrir, cada vez descubro cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Bueno, los invito a ver la película El Nombre de la Rosa o leer el libro El Nombre de la Rosa de Humberto Eco.